Ahora sí. Les doy la bienvenida al Seminario de las Artes, que en esta segunda versión su temática es la vecindad, arte, naturaleza. Quiero leerles un fragmento de Hölderlin, de su novela El Hiperión, en donde se refiere muy bellamente a la naturaleza. Tienes razón, exclamé, la belleza eterna, la naturaleza no puede sufrir ninguna pérdida en sí misma, igual que no puede sufrir ningún añadido. Mañana su atavío es otro que el que hoy tenía, pero de lo mejor de nosotros, no puede prescindir, y menos que de nadie de ti. Creemos que somos eternos porque nuestra alma siente la belleza de la naturaleza. Entonces, tenemos como invitado en el día de hoy a la profesora Ana María Mejía McMaster. Muchas gracias, Ana María, por aceptar nuestra invitación. Voy a hacer su presentación, la presentación de su historia académica y artística. Ana María es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional, sede Medellín, 1991. Es magíster en pintura tradicional china. Magíster en pintura tradicional china, montañas y agua, Beijing Central Institute of Fine Arts de China. Esa maestría la realizó, como pues acabo de leer, en China durante 2 años. Tuvo una estancia de 2 años en este país. Su trabajo artístico ha estado influenciado por los diferentes países donde ha vivido. Ha vivido en China, en Canadá y en Colombia. Y su producción se ha desarrollado desde varios medios como la pintura, la fotografía, la instalación y las intervenciones para sitio específico, tanto en espacio público como en privado. Sus experiencias en China y Canadá abrieron nuevos campos de interés, como las relaciones entre simbologías y códigos ancestrales en diferentes contextos y épocas a través del lenguaje pictórico y gráfico. A su regreso a Colombia en el 2004, surgió en ella un interés por los espacios arquitectónicos y la luz que la llevó a la exploración fotográfica y a la expansión de la pintura en el espacio a través de intervenciones in situ e instalaciones de las relaciones luz-sombra en el contexto urbano y privado desde la observación de lo efímero y cambiante del paisaje. Paralelamente, desarrolla otro proyecto en construcción relacionado con la problemática social local de los habitantes de calle. Entonces, ya en Colombia se interesa esta problemática social de los habitantes de calle, que aumenta pues dramáticamente, que aumenta este fenómeno pues que aumenta dramáticamente en la ciudad. A través de fotoinstalaciones y fotointervenciones en espacio público, con fotografías impresas sobre papel a escala real. La indagación sobre las relaciones luz-sombra continúa en relación a la identidad y la memoria, la cual trae nuevos materiales y el dibujo como otro lenguaje más de su expresión plástica. Bueno, aquí en este momento entonces incursiona también en el dibujo. Ana María es artista activa en el medio y ganadora de varios premios como la Quinta Beca de Creación Alcaldía de Medellín y el primer concurso para intervenir puentes peatonales Medellín. Ha realizado varias experiencias, varias residencias artísticas. Las principales son pues en Banff, Canadá, en Ho Chi Minh, Vietnam, y en Sari, Finlandia. O sea, en Canadá, en Vietnam y en Finlandia. Y ha llevado sus reflexiones sobre la luz y la sombra a una pregunta sobre el presente, preguntándose por el tiempo presente como un continuo movimiento imposible de aprehender. Ana María ha expuesto nacional e internacionalmente en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, Vietnam y Finlandia. Y ha sido docente en diferentes universidades como Bellas Artes, EAFID, el ITM, en la Universidad de Antioquia
y ha sido jurado, por otra parte, ha sido jurado en concursos nacionales. Finalmente, sus intereses actuales abordan problemáticas tanto de las urbes contemporáneas y sus ritmos caóticos de la ciudad y asuntos más globales como por ejemplo la paz, el territorio y los medios de comunicación masivos. Bueno, entonces le cedo la palabra a la profesora Ana María y de nuevo muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene el micrófono apagado, Ana. Qué pena, qué pena. Entonces, me devuelvo, no, que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a Beatriz por la invitación y veo muchas caras conocidas, muy, muy rico, muy contenta. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint que ya voy a abrir. Eh, esta charla quiero que sea un conversatorio. Entonces, les sugiero que hagan las preguntas en la medida en que voy haciendo la presentación, que no esperemos hasta el final para hacerlas, sino que para que sea mucho más dinámico, que puedan ir ustedes preguntando en la medida en que yo voy avanzando. Gracias. Voy a poner la presentación. ¿Dónde está? ¿No abrió la presentación o sí? Sí, sí, ya Perfecto. está vivo. Ah, pero la tienes que ampliar. Sí, Ponla ya la voy a ampliada. ampliar. Perfecto. Bueno, Sí, quiero sí, Ana empezar. María. Gracias. Quiero empezar con el concepto de naturaleza. Esta imagen es de la serranía de Chiribiquete, que estuvo pues muy, digamos, se habló mucho de ella hace poco, durante muchos años estuvo oculta para el público y está declarada pues patrimonio de la humanidad. La naturaleza es un concepto utilizado para referirse al mundo material o universo material, y la naturaleza humana se refiere a los seres humanos. Quiero empezar con esta, digamos, con esta definición porque mi trabajo a lo largo de estos años ha tenido que ver con estos dos aspectos, el de la naturaleza, digamos, eh, la del paisaje natural, digámoslo así, y también el individuo. Bueno, montañas, agua y aire, ese es el nombre de esta charla. Y el nombre viene de la maestría que realicé en China, en pintura tradicional china. Resulta que la pintura tradicional china tiene tres categorías. Una es montañas y agua, otra es pájaros y flores y la otra es retrato. Entonces a mí me interesó mucho la de montañas y agua porque yo ya desde que estaba antes de salir, pues digamos, de Colombia, yo ya tenía un interés bastante grande en el paisaje, especialmente en las montañas de acá. Continuamente en mis dibujos, así en un papelito, iba siempre lo que aparecía de esos rayones, de esos dibujos, eran las montañas. Y me llamaban mucho la atención por sus formas y por esa, digamos, como relación o parecido que yo veía con el cuerpo humano. Esta es una pintura tradicional china de la dinastía Song. Entonces vemos, eh, hay tres está en el paisaje y
este paisaje de montañas y de agua que vemos aparecer por aquí. Entonces, esos tres componentes son muy importantes en el paisaje, en esa naturaleza. Pero también hay otros componentes que también hacen parte de la pintura, que son la poesía y la caligrafía. Entonces, generalmente esta caligrafía es un poema en relación a ese paisaje que se está mostrando. Y este de acá de la izquierda, este es el sello, que es la firma de la persona que lo realizó, ¿sí? El sello en caracteres chinos. Shan Shui es lo que traduce montañas, agua, ¿cierto? Shan Shui. En China la pintura no se concibe como un arte aislado, sino que se incluye en el llamado arte del pincel, que engloba poesía, caligrafía y pintura en una única disciplina. Entonces, como les contaba ahorita, la caligrafía, por ejemplo, es un ejercicio diario, o sea, uno diariamente, y cuando yo hice mi maestría, yo diariamente, con mi curso, hacíamos prácticas de caligrafía, porque a través de la caligrafía se aprende sobre el trazo y sobre el pincel. Hay una cosa muy particular con los pinceles, y es que hay pinceles para diferentes tipos de montaña, hay pinceles para diferentes tipos de árbol. Entonces, no es simplemente coger cualquier pincel y pintar, sino cuál es el pincel que yo necesito para el tipo de paisaje que voy a pintar. Entonces, este ejercicio caligráfico es muy importante para aprender el manejo del trazo, ¿sí? Y el manejo también de la tinta. Estamos hablando de la tinta china, pero no de la tinta china que conocemos aquí como tinta china, sino son como unos bloques de tinta que vienen también, generalmente tinta negra, porque la pintura, digamos, tradicional china es más monocroma que policroma, y se me fue la paloma. Les estaba hablando del trazo y de lo monocromo de la pintura. Entonces, este paisaje chino, este Shan Shui, que traduce montaña y agua, es porque en la naturaleza hay un interés, porque en la naturaleza se armonizan las montañas y el agua, que es precisamente lo que pretende esta pintura de paisaje. Entonces, ese trazo, que es tan importante, es el que canaliza la expresión del artista, elemento que está por encima de la representación numérica de la realidad. Hay una cosa muy interesante que yo leía, y es que uno ve, por ejemplo, ¿cierto? Si miramos esta imagen y si miramos muchos otros paisajes chinos, vemos que no hay una perspectiva entendida desde el concepto de la perspectiva occidental, sino que ellos hablan de unas distancias que se dan en ese plano de la pintura. Entonces, esa representación mimética no importa, ¿sí? Dice, el pincel es el vehículo de transmisión de la emoción del artista al papel, ya que considera una prolongación de su mano. La técnica de la tinta china es parecida a la de la acuarela, igual que esta no permite retoques y exige disciplina. Produce ese paisaje, de lo que quiere traducir, de lo que quiere expresar de ese paisaje. Este es otro, digamos, otro estilo también desde la pintura tradicional china, donde vemos un poco más el manejo de la aguada. Entonces está el manejo de la aguada, el manejo del trazo, que es vital. Inclusive, como anécdota, para mí, mejor dicho, después de que yo conocí esto, ¿cierto? De que yo hice mi maestría, yo seguí trabajando y hasta el día de hoy con los pinceles chinos y con las tintas chinas. Realmente fue algo muy fuerte para mí. O sea, el pincel chino tiene una flexibilidad enorme. O sea, inclusive un pincel grueso,
tú puedes trazar líneas con ese pincel grueso o puedes hacer una gran mancha, una gran aguada. Entonces tiene una flexibilidad que yo nunca encontré en los pinceles occidentales. Entonces hasta el día de hoy sigo trabajando con estos materiales, incluyendo también el papel de arroz. Sobre el papel de arroz también podemos decir que hay muchos tipos de papel de arroz y muchas calidades. Para los artistas es importante reflejar sus pensamientos y reflexiones sobre la idea de naturaleza. Estas pinturas son más bien un vehículo para la filosofía. Las pinturas Shan Shui deben integrar una serie de elementos de equilibrio, composición y forma que los hagan ser reconocidos como Shan Shui. Por ejemplo, los cambios pueden ser rectos. O sea, uno en una pintura china realmente no ve caminos rectos. El camino debe llevar a un umbral, que puede ser la montaña o su sombra sobre el suelo. Y por último, tener un corazón, que en la terminología de los pintores de Shan Shui es el tema principal de la pintura. Lo que define el significado de la pintura. Todos los demás elementos deben llevar a ese corazón. Eso me parece muy lindo, ¿cierto? Porque es más ligado a esa emoción, a esa captura que hace el artista a través de la mirada de ese paisaje. Y esa fue una de las cosas que a mí también me cautivó mucho allá. Y es como, o sea, uno llega a pintar ese paisaje in situ y no es simplemente sentarse inmediatamente a pintarlo, sino que hay que observarlo primero y dejar que ese paisaje realmente, como absorber ese paisaje antes de empezar a trazarlo. La otra cosa, el otro punto también importante aquí es nombrar que este interés por China y por el paisaje, además de lo que ya les conté el interés que ya tenía por el paisaje, era también esa otra visión del arte desde la cultura oriental, porque pues, mi formación fue aquí en pintura, pues no en pintura, sino en arte occidental. Entonces yo tenía la formación y la mirada del artista occidental y quería aprender y conocer esa otra mirada, la de los artistas orientales. La montaña y el agua se unen con nubes o niebla, que son la representación del vacío. Es otro elemento importante en la pintura y lo vemos aquí en todo este espacio, ¿cierto? El espacio, ese blanco del papel o ese color como beige de la seda, y es ese aire del que yo hablo, pues, o el que yo quiero nombrar aquí también. Entonces dice, elemento de gran importancia en el arte chino, no solo en la pintura. Su importancia radica en lo que puede ser y no en lo que es. En el vacío todo cabe y todo es posible. Entonces es también esa concepción de que el vacío no es, digamos, el concepto que tenemos acá de que el vacío es la ausencia de. No, el vacío realmente es un vacío lleno de significado, que también me parece muy bello. Esta es una imagen típica de las montañas amarillas que desde la escuela, desde la academia, de varios días, las montañas amarillas se llaman Huangshan, están en la provincia de Anhui, que es más o menos al sur de Beijing, al sur de China, y es un conjunto de picos rocosos que se extiende a lo largo de 154 kilómetros cuadrados. Entonces son una serie de cadenas montañosas impresionantes. Y es también patrimonio, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Yo quisiera que aquí les voy a mostrar algunas de las piezas que hice in situ. Entonces, esto es un trabajo que yo hice estando en ese espacio, en ese lugar mágico, donde llevábamos nuestros implementos y nos sentábamos a pintar. Entonces, estas son algunas de las pinturas que yo hice en ese ejercicio académico. Esta es una foto típica de ese paisaje de las montañas amarillas. O sea, esa niebla, esa bruma que uno ve allí y que parece que las montañas flotaran en el espacio. Es algo muy bello. Y estas son algunas fotos de esa experiencia. Fíjense que
es como, yo me sentía que estaba en las nubes. La mirada es una mirada desde arriba, es una mirada de pájaro, digámoslo así, es una mirada aérea. Uno mira por encima, uno mira, o sea, uno está como metido entre las nubes y está mirando hacia abajo las montañas. Muy, muy especial. Ese era mi profesor y aquí estoy con otra compañera, otras dos compañeras japonesas. Y estos son los espacios por donde caminábamos. Son espacios muy estrechos entre estas montañas rocosas. Aquí también, aquí por ejemplo, estábamos sentados en digamos, en esta parte pintando. Como les decía ahorita, es muy bello porque era sentarse a observar un paisaje sin ruido, ¿cierto? Sin ruido de ciudad, era el sonido de ese ambiente, el viento, el sonido del... Era increíble, era casi como un estado de meditación, diría yo, ¿cierto? O sea, es estar allí frente a esa inmensidad, frente a ese paisaje inmenso y empezar a absorberlo, a sentirlo y empezar a traducirlo al papel. Estas son otras de las pinturas. Fíjense que, por ejemplo, la calidad de esta pintura del lado izquierdo es un papel supremamente delgado, pero esa es otra de las cosas y de las cualidades interesantes del papel de arroz, o sea, la fuerza que tiene este material. Este material es muy especial porque cuando tú lo humedeces parece muy frágil, pero cuando el papel se seca y cuando uno lo monta sobre otro papel de arroz es completamente fuerte. O sea, es increíble. Entonces, por ejemplo, aquí hay todo un trabajo, digamos, de trazo, del tipo, digamos, de árboles. Aquí es más la guada, ¿cierto? Un poco pues la mancha. Entonces son como todos esos elementos de la pintura tradicional. Antes de empezar con esta otra parte, quisiera, no sé, que hablaran o que hicieran preguntas. Beatriz me envió un mensaje y me gustaría saber sobre... Hola, Beatriz. ¿Aló? ¿Qué pasó? Hola. Hola. Yo no te he enviado un mensaje. No. Sí. No, quisiera que antes de seguir, de continuar, pues me gustaría mucho escucharlos, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. A ver, a mí me pareció interesante eso que decías sobre que los caminos en la pintura, los caminos nunca pueden ser rectos, sino que pues todos confluyen en un mismo corazón, pero no pueden ser rectos. Uh-huh. Sí, es que es otra mirada al paisaje, o sea, es una mirada muy desde la expresión y desde lo que el paisaje que se está mirando transmite. O sea, el artista lo que hace es transmitir a través de la pintura eso. Es un poco mostrar ese corazón también. Continúo. Y también esa noción me gustaría que ampliaras un poco más esa noción de vacío, del vacío, que tú dices que el vacío no es la ausencia de, sino que es una plenitud de sentido. ¿Cómo es eso del vacío que para nosotros es tan difícil comprender a veces nosotros los occidentales, ese vacío en la pintura? En la pintura que, como tú dices, comprende la poesía, la caligrafía y la pintura. O sea, no es solamente pintura, sino en la caligrafía y la poesía. Un poco ampliar más sobre ese vacío. Por eso la caligrafía se considera un arte, ¿cierto? Porque no es simple escritura, sino que la caligrafía también está cargada de sentido. Y el vacío, fíjense que en las imágenes que les mostraba de las pinturas chinas, uno ve mucho, digamos, mucho espacio del papel o del soporte, pues sea papel o tela. Y es ese vacío significante, o sea, no es un vacío entendido como ausencia de, ¿cierto? Ausencia de imagen o ausencia de paisaje, sino que todo ese espacio que vemos ahí es paisaje también, ¿cierto? Y
y yo lo veo, digamos, y yo lo planteo como el aire. El aire es algo que no podemos ver ni capturar. O sea, nosotros tenemos noción del aire cuando vemos que algo se mueve, por ejemplo, en la naturaleza, cuando vemos un árbol o las hojas moviéndose, entonces entendemos, comprendemos ese sentido del aire y del viento. Pero si no, el aire es completamente. Entonces, ¿continúo o alguien más quisiera A ver, decir algo? vamos a hacer esta discusión así, no dejamos las preguntas para el final, sino que a medida ella quiere, que la expositora quiere, que a medida que vamos hablando vamos haciendo las preguntas. Sí. Adelante, Leonardo. Sí, gracias. Roy, yo tengo una pregunta, es, esos paisajes monocromáticos que no son muy típicos en la cultura nuestra de pintar un paisaje en blanco y negro, ¿qué tanto, y esa relación que usted menciona acerca del vacío, que nosotros en la cultura nuestra lo terminamos llenando es con el asunto del color, que eso intenta como darle la forma a ese vacío? ¿Cómo en la cultura de ellos se entiende eso que nosotros hacemos con el color? O sea, porque no sé si se entiende, o sea, como yo no puedo pensar un paisaje en blanco y negro y un vacío que tiene algo, porque yo aquí todo lo lleno, entonces si yo no lo lleno, me falta ponerle algo. ¿Cómo se entiende eso, esa dualidad? No se está escuchando. Perdón, qué pena, es que se me olvida que el micrófono está apagado. No, decía que es muy interesante la pregunta que me hace Leonardo, porque las imágenes que siguen son pinturas de la primera exposición individual que yo hice, que fue en China. Entonces, en esas pinturas vas a ver como digamos, esa relación en términos pictóricos Oriente-Occidente. Y eso que tú dices, en Occidente, pues cuando uno ve en la historia de la pintura, básicamente la mayoría, no todos obviamente, pero la mayoría de los trabajos se apropian completamente de ese soporte. Digamos, del aire, del viento, de eso que hace parte de ese paisaje, que está allí en ese aparente vacío, o sea, en ese espacio blanco de la superficie. ¿Eso te responde, Leonardo? Sí, sí, profe, uno le va entendiendo un poco, son cosmovisiones completamente diferentes y yo creo que eso se va elaborando a partir de la historia del arte, entonces muy interesante ver esas interpretaciones. Listo, muchas gracias. Perdón, quisiera tomar la palabra. Buenas tardes, Ana. Adelante, Julio, buenas tardes. Con relación al vacío, recuerdo a un comentario de Gilles Deleuze o de Luz, nunca sé cómo se pronuncia correctamente, en un texto que se llama Pintura, que es sobre el diagrama. Él menciona, no habla del vacío, sino de la página en blanco, ¿cierto? Y dice como que ¿cómo mencionarlo? Como el absurdo que es pensar que un artista o un escritor se enfrentan a una página en blanco y que la función de la escritura o la pintura es llenar esas páginas de algo. O sea, que eso lo considera que es absolutamente salido como de toda objetividad, ¿cierto? Porque él lo que dice que enfrentarse a esa página en blanco es un reto terrible porque ese artista, escritor o pintor está en su cabeza llena de clichés y que lo que tendría que hacer es superar
el cliché para poder realmente ir más allá y empezar a poner en esa página ese pensamiento nuevo que sería el acto pictórico o el acto escritural como tal. Entonces, no sé si cómo podríamos vincular eso con esa relación con vacío o si es muy atrevido de mi parte. Para nada, Julio. Yo creo que es perfecto. Yo creo que es precisamente la visión occidental, mejor dicho, es la traducción de ese planteamiento oriental. Yo creo que Deleuze lo hace perfecto en eso que dice, porque es precisamente por eso el pintor tradicional chino no está interesado en hacer una mímesis, en hacer una representación. O sea, el artista no quiere pintar ese paisaje que está viendo allá, reproduciéndolo tal cual es, de manera mimética. Eso no tendría sentido, sino que precisamente lo que él está, es esa hoja en blanco que finalmente va a recibir esa mirada, esa observación, esa percepción, esa sensación que tiene el artista cuando mira ese paisaje. Y yo creo que es perfecto. Yo creo que yo me atrevería a decir también que para mí es la traducción occidental de ese planteamiento oriental. Yo lo siento completamente acorde. ¿Qué piensas? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Me parece que tiene una gran relación. Gracias. Gracias, Julio. ¿Alguien más o continúo? Ana María, hola, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo están todos? Hola, Alonso, ¿cómo estás? Qué rico que estés por aquí. No, sino que, bueno, la experiencia que nos muestra, qué delicia, pues, y qué interesante, y todo lo que evoca, ¿cierto? Se imagina uno todo el cuento y cómo sería esos días entre ese vacío y no vacío, o entre esa mirada aérea que usted nos menciona, que me parece que hemos visto siempre en el cine, muy interesante. Yo voy respecto a la caligrafía, que a mí me parece es como dibujo, y que en realidad estamos hablando es de pintura o acuarela o unas aguadas. Entonces sí, lo que estaba planteando Julio, pero también como la relación directa entre la caligrafía y ese paisaje, ¿a qué obedece? ¿Cuál es la sensación? Porque es que en realidad se dice que no es el arte retiniano precisamente como copiar la montaña tal y como es, sino que por medio de esa caligrafía se logra como transportar transportarlo a uno al ver como a una sensación de vacío, porque eso es lo que uno ve con eso siempre. Entonces la pregunta es, que no es pregunta, sino que es que yo noto que hay una relación entre caligrafía, dibujo y pintura. Sí, Alonso, es que fíjate que, como les decía ahorita, la caligrafía es parte del arte chino, no solo de la pintura. Por eso la caligrafía nunca se ha considerado como simple escritura. Y la caligrafía casi que uno podría decir que es un performance para relacionarlo más con tu campo. O sea, nosotros veíamos maestros, pero pues maestros de la caligrafía, y era todo un trabajo con el cuerpo y con la mente, porque era esa, digamos, como esa especie de meditación que finalmente llevaba al artista a un movimiento, porque tú una vez haces el trazo no lo puedes cambiar. O sea, por eso esa relación con la acuarela. Una vez tú pintas, haces esa aguada, haces ese trazo, tú no lo puedes borrar, tú no lo puedes cambiar. De ahí la importancia de esa observación. Por eso hay que llenarse eso que está allí, papel. Entonces, hay también ahí un acto performático muy interesante. Entonces, en esas pinturas, por eso en las pinturas tradicionales chinas, ahí sí podemos decir siempre, vamos a ver la caligrafía, ¿cierto? Incluida allí, y ese sello, que es el sello pues, que nos cuenta quién lo hizo, ¿sí? Entonces la caligrafía
va más allá de ser simplemente su método, digamos, de escritura. La caligrafía es esa forma de expresión y esa forma de expresión que está ligada con el trazo. Adelante, Alonso. O sea que en cierta medida podemos hablar de un ritual en el momento en que se trabaja con la caligrafía o en el momento en que se pinta. Sí, sí, es completamente un ritual. Yo me acuerdo que esos ejercicios que nosotros hacíamos diariamente era maravilloso, ¿cierto? Porque uno empieza con el pincel a hacerlo y es una cosa supremamente sutil. Y lo que les decía de los pinceles, a mí, yo desde que conocí los pinceles chinos nunca volví a trabajar con otro tipo de pincel, porque es que la versatilidad de un pincel chino, o sea, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer desde la línea más delicada y más sutil hasta una aguada o una mancha, digamos, expresiva, así con todo el rigor. Entonces, no se pueden desligar, no podemos desligar el trazo de la caligrafía ni la caligrafía de la pintura. Todos se integran y esos grandes espacios blancos que están allí son ese vacío, pero ese vacío que yo lo planteo o lo miro como ese aire. Beatriz aquí nos está diciendo, Beatriz, adelante, si quieres puedes contarnos directamente. No, simplemente que estaba diciendo que es un ritual de una manera tan alta, tan comprometida y tan relacionada con la misma naturaleza. O sea, el cuerpo se vuelve también instrumento porque la manera en cómo la mano se mueve el cuerpo, se mueve la respiración y se convierte en algo, ¿qué se dice? Muy, muy zen de la escritura. Y esa escritura justamente está llevada a niveles muy altos de arte, de sacerdocio prácticamente, en la manera en cómo escriben. Y la manera como escriben, inclusive en la cultura japonesa, está también esas formas de escritura. En la cultura japonesa hay 3 tipos de alfabeto: hiragana, katakana y kanji, y de acuerdo a esos niveles altos se va escribiendo de una forma que la escritura también se pierde y se convierte más en una interpretación misma de la naturaleza. Sí, es una cosa muy bella y es algo, digamos, completamente diferente a la concepción que nosotros manejamos, tanto de la pintura, del arte, digamos, estamos hablando de arte tradicional chino, porque otra cosa es el arte contemporáneo chino. Pero inclusive en el arte contemporáneo chino, yo he visto obras donde uno ve la esencia china, la esencia del carácter. Me acuerdo de un trabajo, no recuerdo el nombre del artista, un artista contemporáneo que metió una cantidad de textos chinos, pues, y de textos antiguos chinos, copias obviamente, a una lavadora. Y los puso a lavar y finalmente eso lo que salió fue como una masa de papel. Entonces son gestos también muy dicientes que tienen que ver con la cultura. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación, o si alguien tiene pues alguna otra intervención, bienvenido. Bueno, aquí les voy a mostrar unos trabajos que fueron mi primera exposición individual y que fue allá en China. Fue muy bonito porque yo puse un librito, un cuadernito para que la gente anotara los comentarios, y la gente, muchos de los comentarios decían, esto es una mezcla o una relación entre Oriente y Occidente. O sea, los chinos sentían en estas pinturas que era un cruce entre las dos culturas. Todos estos, bueno, sí, estos trabajos son sobre papel de arroz, tintas con papel de arroz.
Bueno, y tomé pues los que eran, digamos, más puntualmente relacionados con la naturaleza. Este trabajo es muy especial para mí porque en este trabajo veo yo lo que vino 15 años después, que fue todo este asunto de la luz y la sombra. Entonces a mí me llama mucho la atención ver este trabajo de esa época que ya estaba marcando como un derrotero que muchos años después se iba a desarrollar. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante con esas como medio transparencias, con las capas, que es otra característica pues muy fuerte de mi trabajo, y es que las pinturas se vuelven unas construcciones. El interés por los símbolos ancestrales y sus conexiones culturales me lleva al trabajo con simbologías de diferentes culturas y sus conexiones entre ellas y con la naturaleza. Entonces, yo empiezo aquí a hacer unos trabajos a partir de petroglifos, a partir de pictogramas, a partir de símbolos ancestrales, porque me llamó mucho la atención que algunos de estos símbolos ancestrales se repetían en diferentes culturas. Y la primera vez que yo noté eso fue en Beijing, una vez que estaba en la Embajada de Colombia y vi un libro sobre el Amazonas, y en la portada había un indio del Amazonas como con una especie de gorro, y ese gorro tenía un símbolo que era el mismo símbolo de montaña, de Shan. Entonces eso me intrigó mucho y empecé, digamos, a indagar por estas simbologías ancestrales, y empecé a encontrar una serie de conexiones impresionantes. Por ejemplo, esta trabajo es de una serie de petroglifos ¿cómo se llama esto? De Ravish, que son como unos, cuando uno copia de una superficie, cuando raya, copia de una superficie. Frotados. Un frottage, eso. Frottage. Eso, un frottage. Entonces yo fui a una zona al norte de British Columbia que tiene muchos petroglifos, porque es también de toda esta cultura indígena de allá. Y hice una serie de frotage sobre papel y algunos sobre tela. Este fue sobre papel de arroz, y digamos que como un par de años después yo empecé a trabajar, a intervenir estos petroglifos. Entonces me parece muy interesante porque estos petroglifos están dentro de esa naturaleza. Y es bellísimo, tú vas caminando y te lo vas encontrando, y por eso también esa imagen inicial de Chiribiquete, de todos estos pictogramas de Chiribiquete, que están precisamente en una zona de un acceso muy difícil en la Orinoquía, ¿sí? Entonces, como todas estas simbologías ancestrales estaban de alguna manera conectadas y ligadas con la naturaleza. Por ejemplo, este trabajo de la izquierda también es de otro petroglifo, de otro frottage, de uno de estos petroglifos de allá de British Columbia, y es sobre papel de arroz, y este es sobre tela. Y esto tiene una frase muy hermosa, que era una frase original en sánscrito que habla sobre el mar. Dice, aquí está el mar, y aquí está la otra orilla esperando como a ser descubierta. Es una frase bellísima, pero que originalmente viene del sánscrito y después es traducida al inglés. Entonces aquí yo empiezo a trabajar no solo con el papel de arroz, sino también con la tela. Empiezo inclusive a mezclar las telas y el papel de arroz. Esta es otra de papel de arroz que se llama pez, y que tiene que ver también con esa relación de los petroglifos. Aquí este hombre, ¿cierto? Este hombre, pero aquí está esta ballena. Entonces es esas relaciones del hombre también como con la naturaleza. Y el color son estas tintas chinas, básicamente.
Bueno, aquí entro como en esa tercera etapa del trabajo. Quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta con respecto a esta parte del proceso. Estos trabajos de los pictogramas, de los petroglifos, fueron realizados todos en Canadá. Y eso también, digamos, que influyó, ¿sí? Porque cuando yo fui de visita a esta zona, que se llama Bella Coola, al norte de British Columbia, yo fui especialmente allá porque era una zona de muchos petroglifos, y en el recorrido hacia allá desde Vancouver visitamos otras zonas también de pictogramas. Entonces, todo ese material es un material muy importante para mí, en el cual estoy muy interesada, y es un material que está ahí en la naturaleza misma. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario antes de pasar como a esa otra fase? Bueno, entonces voy a entrar a esta otra fase de mi trabajo, que tiene que ver con mi regreso a Colombia. Yo regreso a Colombia en el 2004, después de haber vivido 12 años en Canadá, y mi mirada nuevamente se vuelca como al espacio, ¿cierto? Empecé a mirar ese paisaje desde sus sombras y las realidades sociales, porque para mí fue muy impactante regresar. O sea, yo ya había venido a Colombia varias veces, pero de visita. Y cuando uno viene al país de visita, es muy distinta la mirada. O sea, la mirada cambia completamente cuando uno viene de visita que cuando uno regresa a vivir en el país. Entonces, me llamó mucho la atención y también me dolió mucho ver que este asunto de los habitantes de calle y de la indigencia se había expandido por toda la ciudad. Ya no era un fenómeno del centro de la ciudad, sino era un fenómeno de la ciudad como tal. Entonces empiezo a mirar este fenómeno y el de las sombras. O sea, las sombras me capturan y me cautivan literalmente. O sea, yo todo lo que veía eran sombras. O sea, yo salía de día o de noche y todo eran sombras. Entonces fue muy bonito porque eso me llevó a hacer una serie de registros fotográficos, muchos registros. O sea, yo tomé muchas fotografías, tanto de día como de noche, de eso que veía. Y aquí están estas personas que son estos habitantes de calle, que son, digamos, que no tienen identidad. Y empiezo también a fotografiarlos. Y yo los fotografiaba en la medida en que yo los veía. O sea, yo salí con una cámara pequeña, con una Coolpix, y con esa Coolpix empecé a fotografiar a estas personas que más que personas parecían unos bultos en la calle. Y esto, pues, por eso lo incluyo aquí. Este es como ese otro lado, esa otra vertiente de mi trabajo que tiene que ver con esta naturaleza humana. Esta fue una intervención que hice en la Avenida del Poblado. Este es el muro, que detrás de este muro está el cementerio del Poblado. Y aquí el paisaje lo empiezo, digamos, a evidenciar desde sus sombras. Y aquí también está ese vacío, ese aire, ese vacío que yo digamos, lo identifico con ese aire y la sombra. Fue muy interesante y muy bonita porque cuando yo estaba haciendo ese mural con otras personas, la gente pensaba que esas sombras eran las sombras generadas por el sol, y estas sombras eran generadas por una lámpara, por una luz artificial. Y tuve pues varias experiencias bien interesantes en ese hacer, porque cuando ya uno está en el espacio público, la relación cambia completamente. Esa que está en la ciudad, ¿cierto? Es una naturaleza, digamos, este paisaje se vuelve parte de esa naturaleza urbana. Estos son pues
otras fotos de ese mismo mural que me parece muy interesante, por ejemplo, en este de la derecha, como este tronco que es, digamos, real, que es el árbol, en relación a estos troncos que son los troncos pintados. Entonces es también como esa relación entre naturaleza y representación de la naturaleza. Este fue hecho en Laureles, en el barrio Laureles, y esta era la entrada a este edificio, y me pareció tan bello, me llamó tanto la atención que inmediatamente me puse a hacerlo. Y fue una experiencia también muy linda porque una señora del edificio estaba asomada mirando y me preguntó, ay, ¿qué es eso? Entonces yo le conté, yo le dije, son las sombras de los árboles que hay aquí. Y la señora súper querida, encarretadísima, y me llevó el algo. Me dijo, ay, aquí le traje el alguito. Y me llevó un jugo y una torta. Entonces era una cosa muy bonita porque era también la relación con el público y cómo también era como evidenciar esa naturaleza que hay en la ciudad, que a veces pues se ataca pues de unas maneras a veces muy agresivas, ¿cierto? Cuando se daña, cuando se parten las ramas, cuando se corta. Entonces era también un poco eso. Esta también fue por allá, por los lados del barrio Laureles. Fíjense que hay diferentes también tonos en estas, digamos, semitransparencias, ¿sí? Porque realmente lo que a mí me interesaba no era pintar como tal, o sea, ponerle un color, sino que fueran esas transparencias que da la sombra, ¿sí? Y aquí ya se involucra también un poco el humano que con esos elementos también fue por la de Laureles, que era donde yo vivía en ese momento. Bueno, aquí esto yo la llamo naturaleza reconstruida, porque este es un paisaje, una naturaleza que surge precisamente de esas observaciones de ese paisaje natural que estaba en el medio urbano y que yo lo llevo a la sala. Esto fue en la sala del Colombo Americano, perdón. Entonces, fue también ese juego entre esos dos elementos, los elementos urbanos y los elementos de la naturaleza, digamos, orgánica que estaba en la ciudad, y cómo los pongo, digamos, a dialogar en esta sala de la sala Ateneo, en este lugar de la sala Ateneo. Aquí todas las intervenciones son hechas con acronal, pero el acronal manejado, digamos, con diferentes niveles. Inclusive este que se ve aquí tan oscuro es también un oscuro, pero translúcido de esa manera. Y el montaje fue un trabajo también artificiales entraron a ser parte pues, de la dinámica del trabajo. Fíjense que también yo conservo mucho lo monocromo y eso me conecta nuevamente a la pintura tradicional china. Es que a mí me llama mucho la atención esa conexión que hay entre esa experiencia que yo tuve en China y todo este trabajo que se sucede después. Porque realmente a mí aquí no me interesa el color. A mí me interesa es precisamente esa sutilidad y esa transparencia y lo monocromo, que son también, digamos, como unos elementos que Bueno, más adelante, cuando yo empiezo, digamos, a hacer estas intervenciones en espacio público y estas instalaciones en sala, digamos que yo inicio este proceso porque a mí, como les decía, para mí fue una obsesión este asunto de las sombras. Entonces yo empecé a hacer un registro,
Y ese registro fue el que me llevó, digamos, a estos diálogos que yo, digamos, armo aquí en sala, tanto en este como en el anterior. Y digamos que el elemento detonante de todo esto era lo efímero de estos paisajes. A mí me llamaba mucho la atención que yo viera un paisaje generado por la sombra, por la luz, digamos, del sol, por esa interferencia de la luz del sol, y que ese paisaje segundos o minutos después desaparecía. Y que en el caso, digamos, de la luz eléctrica también duraba un tiempo muy particular, que era el tiempo de la noche en que esa luz permanecía prendida y que permitía ver esos paisajes. Entonces, digamos que el inicial fue eso efímero del paisaje. Eso o sin la identidad del que a partir de las experiencias artísticas que fueron en el centro Banff, en Canadá. Banff es un parque nacional muy importante, además. El centro Banff tiene un área de 23 acres, o sea, estamos hablando de un espacio gigantesco que tiene teatros, tiene un teatro al aire libre, tiene 3 teatros, tiene estudios para artistas visuales, estudios para escritores, para músicos, tiene un hotel, tiene una biblioteca impresionante. Entonces era un sitio impresionante donde iba mucha gente, porque iban turistas, digamos, al que se registraban en el hotel para visitar el parque, y también estaban las personas que iban al centro Banff todo el año. O sea, recuerdo mucho que iba un grupo de matemáticos que cambiaba semanalmente, eso me llamó muchísimo la atención. Iban grupos de ingenieros, iban grupos de músicos, de escritores, de artistas. Entonces, había una pluralidad de disciplinas que lo hacía pues aún más interesante y atractivo, porque entonces uno hablaba con un escritor que estaba haciendo su residencia para terminar su libro, o de un músico que estaba aprendiendo un instrumento o trabajando con un instrumento. O sea, era permitía unas conexiones muy interesantes. Y yo allí, cuando yo apliqué para esta residencia, pues yo planteaba este trabajo de la luz y la sombra, pero ya desde el contexto canadiense. O sea, entonces era el asunto de la identidad, cómo estas intervenciones hablaban de ese contexto, y donde aparece la presencia humana, que es un elemento muy importante. Inclusive a mí esta intervención me gusta mucho porque tiene un juego con la escala, ¿cierto? Frente a esa escala de la naturaleza. También son elaborados con acronal, pero allí pues era un medio acrílico transparente, pero digamos que similar al acronal que yo utilizaba aquí en Colombia. Y aquí, digamos, este personaje, ¿cierto? Cómo este personaje se involucra con este paisaje, digamos, que es una mezcla de lo natural y de lo construido, también en el centro Banff. Bueno, antes de entrar a esta nueva sección, me gustaría escucharlos, me gustaría pues escuchar sus opiniones o preguntas. ¿Qué piensan? Ana María, yo sí tengo una pregunta, pues es ¿cómo verías tú entonces esa relación de la luz y la sombra en la lección pues china que recibiste y en este otro trabajo? O sea, ¿cómo fue tu aprendizaje o la captación de ese encuentro, pues esa relación entre luz y sombra en China?
se convirtió pues como una lección que la llevaste pues a tu pintura o a tu trabajo artístico posterior. Perfecto, voy a ir nuevamente a esa pintura que Ana María, no se te está escuchando. perdón, perdón. Digo yo que esa pintura, ¿cierto? Esa pintura que fue de esa exposición individual en China, marca lo que va a venir después, porque ahí les mostraba que aparecía esa parte blanca, no es realmente blanca, sino es como una veladura, como una cierta transparencia frente a ese otro plano de sombra. Entonces ya desde allí se vislumbra ese interés. Lo que pasa es que, como yo, digamos, otra, digamos, de las influencias fuertes que yo tuve en China fue toda esta relación con los caracteres que me llamó muchísimo la atención, y esa relación con los caracteres chinos me llevó a pensar en toda esta simbología ancestral, pero incluía a los diferentes continentes, que ya no era solamente Asia o China y sus caracteres, o Australia con sus petroglifos, o Colombia, sino que yo ya quería establecer una conexión allí. Entonces yo me meto a ese mundo de los símbolos ancestrales, pero cuando regreso a Colombia en el 2004 y empiezo a ver las sombras, porque precisamente aquí, con el sol constante, o sea, en Canadá, pues yo vivía las estaciones, ¿cierto? Y en verano, obviamente, veía esas sombras, pero en invierno era otra cosa, el otoño, la primavera. Y al regresar aquí a Colombia y tener el sol todo el tiempo, todos los días, y ver sombras constantemente, eso me puso nuevamente como que, ¿cierto? Como que nuevamente despertó ese interés que ya se había, digamos, manifestado en China. Un momento. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? A mí me gustaría mucho escucharlos, pues, porque yo creo que el conversatorio es mucho más interesante, pues, sus percepciones, o no sé, las experiencias que hayan tenido también con esto. Bueno, entonces continúo. Bueno, perdón, vuelvo nuevamente a donde estábamos. Aquí. Estos trabajos es una serie en construcción que se llama Paisajes Blancos, y que la empiezo a hacer a partir de esas fotografías que yo he tomado aquí, pero no solo aquí, sino también en mis viajes. Entonces, todas esas fotografías que hablan de esa relación luz-sombra, o de ese paisaje, o de esa naturaleza vista desde las sombras. Entonces, digamos que la tengo un poquito, digamos, parada, pero es una serie en construcción, porque la idea es que esta serie realmente crezca y que sean muchas piezas las que finalmente vayan a componerla. Y fíjate, Beatriz, por ejemplo, que aquí esa sutilidad y ese asunto también como de lo fantasmagórico, que tiene que ver un poco con el arte oriental, también se manifiesta aquí.
que están elaboradas con acronal, las trabajo con los pinceles chinos. O sea, hay una conexión ahí que es muy fuerte, que yo pienso a veces que es como una conexión como ancestral, diría yo. Estos trabajos son elaborados sobre lienzo, ¿sí? Bueno, aquí voy a esa luz que nuevamente, digamos, retomo en esta residencia en Finlandia. La residencia se llama Saari y el lugar donde está la residencia se llama Munamaki, que es un pequeño pueblo que está más o menos a 3 horas de Helsinki. Esa residencia en Finlandia, digamos, también capturó mi atención porque pues Finlandia es uno de los países nórdicos, pues de Europa, nórdicos, donde la luz tiene una relevancia muy grande. Por ejemplo, como Islandia, donde en Islandia tenemos 6 metros de luz y 6 metros de oscuridad. En Finlandia no, pero la luz es un elemento, digamos, preponderante. Yo recuerdo mucho porque yo estuve 2 meses en invierno, en noviembre, diciembre, y yo veía esa luz, ese blanco como un plateado, era una cosa, yo miraba el cielo y yo no veía un cielo gris, yo veía un cielo plateado, y recuerdo conversando con otro de los residentes que era un escritor finlandés, y yo le decía, es que el cielo es plateado, y él me decía, no, el cielo es gris, pues para él era gris, invierno, gris, cierto, poca luz, pero para mí era otra cosa, para mí era un plateado, era una bruma, era esa atmósfera brumosa, digamos, que yo también percibí en las montañas amarillas. Entonces se vuelve una cosa muy bella porque ese blanco era un blanco impresionante, es un blanco que uno no ve aquí, ¿cierto? Ese blanco de la nieve, pero también ese blanco del cielo es una cosa muy impactante. Entonces eso fue lo que capturó mi atención allí y yo me centro mucho en ese blanco, en esa luz. Ya no tan y en el recorrido de la luz, porque obviamente en invierno, que es la época, la luz, pues es la época del año donde tenemos luz en un periodo de tiempo muy corto, o sea, la luz era de más o menos de 9 de la noche, cuando uno ya veía luz, hasta las 3 de la tarde. 10, 11, 12, 1, 2 y 3, eran solamente 6 horas de luz natural el día. Entonces eso te da otra sensación, eso crea otras respuestas, digamos, tanto corporales como emocionales. Pero yo no lo sentía como lo podrían sentir algunos finlandeses, pues como del día corto, oscuro, la depresión y la cosa. No, para mí era una cosa como muy, muy llamativa, ¿cierto? Esa brevedad de la luz, de ese tiempo, pero ese brillo de la luz era impresionante. Y los amaneceres y los atardeceres eran espectaculares, eran como llenos de color y era ese colorido que uno ve en los atardeceres de la costa. Entonces era un contraste muy, muy especial, muy bello. Entonces yo empiezo sencillamente como a marcar esos puntos de luz, que es lo que hago aquí, ¿cierto? Ese punto de luz que se marca aquí sobre esta superficie y que yo lo continúo aquí con la tiza cuando ya ha desaparecido. Igualmente acá. Lo que yo estoy marcando aquí con la tiza blanca es esa luz que ya desapareció, que ya se desvaneció, o esa pequeña luz que aparecía aquí en esta superficie. Había otro aspecto que determinaba mucho el trabajo que yo hacía y era el invierno. O sea, era muy frío y yo no aguantaba estar afuera. Pues, o sea, yo tenía, digamos, problemas con las manos porque si me quedaba mucho tiempo en un entorno así de frío, me empezaban a doler las manos. Entonces, estar afuera era
unos momentos, era capturar esa luz, era capturar esas cosas que yo quería, pero no podía permanecer mucho tiempo allí. Y es digamos, de otro brazo que le salía a mi trabajo, que tenía que ver más con el dibujo y que tenía que ver con esa trayectoria de la luz, ¿cierto? Entonces, yo a partir de este trabajo, yo digo que que el infinito, el presente como un infinito constante. Yo empiezo a marcar aquí con la tiza blanca esa trayectoria de la luz y ese dibujo que se iba desplazando lentamente. Y esta es, digamos, otra línea de trabajo que también aparece después aquí en una intervención que yo hice para el Salón Regional de Artistas en Pereira, que es también como siguiendo ese patrón de la luz a través de unas ventanas y que también lo llevo a Suramericana, pero con otro material nuevo, un material con el que yo no había trabajado, que era un adhesivo, ¿cómo se llama? Se me olvidó, es un adhesivo muy especial que emite unas luces. Bueno, Iridiscente. Iridiscente. Sí, era como una iridiscencia, exactamente. Esta residencia fue en el 2016. Fueron 2 meses y fue muy especial. Pues para mí fue toda una experiencia, aunque yo ya pues conocía la nieve y había vivido 12 años en Canadá. Esta experiencia, Finlandia está tal vez más o menos a la altura de ciertas provincias de Canadá, que están bastante al norte. Bueno, esta fue otra de las residencias que fue a Vietnam. Esta fue una residencia que me gané con el Ministerio de Cultura y en un lugar que se llamaba San Art, en la ciudad de Ho Chi Minh, que era el antiguo Saigón. O sea, Ho Chi Minh, que le pusieron Saigón, pero cuando ellos ganan la guerra, nuevamente retoma el nombre de Ho Chi Minh. Entonces, este asunto, digamos, de la sombra, ¿cierto? De la luz y la sombra, pues porque la sombra existe por la luz, digámoslo así. Entonces, yo lo enfoco en esa cotidianidad. Hay una cosa muy interesante con Ho Chi Minh, y es que es una ciudad muy parecida a Medellín. Y Camila Botero, que es una artista de Medellín, ella hizo un trabajo muy interesante en fotografía que se llamaba Ho Chi Minh, precisamente porque ella también, y me llamó mucho la atención de que las dos hubiéramos sentido esa conexión entre Medellín y Ho Chi Minh. Entonces yo me dedico como a ver eso porque me sentía caminando por Medellín, o sea, si los letreros en las calles hubieran sido en español, pues podría ser Medellín, podría ser una calle del centro de Medellín. Entonces para mí fue muy especial observar como estos fenómenos que eran similares a Medellín, como las ventas en la calle, los venteros ambulantes, los puestos de comida, etcétera, etcétera. Había un ritmo de la ciudad que era muy similar al de Medellín. Y yo pues me dedico, digamos, como a observar esto y a observar estos personajes en la calle que van vendiendo cosas y les pido el favor de que se queden un minuto allí mientras yo hago como el croquis de esa sombra, que es básicamente lo que hago aquí. Entonces me interesa dejar como una huella de esa cotidianidad, de eso que marcaba este contexto, ¿cierto? Y estos son personajes de Vietnam vendiendo cosas en la calle, vendiendo sus productos en la calle. Entonces, digamos que este asunto con la luz y la sombra lo enfoco desde allí y hago varias intervenciones en la calle. Igualmente, con un producto,
uno de los artistas de allá de Sanart me acompañó al centro a conseguir un producto que era muy similar a la Cronal nuestro. O sea, era básicamente un medio acrílico transparente. Bueno, aquí retomo esta parte de la naturaleza humana que les había mostrado antes con estas personas que más que personas se veían era como unos bultos. Y este de la izquierda es yo me gané una convocatoria que fue a través de la universidad y el Centro Borges en Buenos Aires para llevar esta propuesta de dormidos. ¿Sí? Cómo estas personas, estos personajes que dormían en la calle, que habitaban en la calle, los empiezo a registrar primero fotográficamente y luego saco unas impresiones a escala del cuerpo humano. Y en Argentina lo que hago, bueno, es pegarlo en la ciudad. Entonces, hay una anécdota también, esto fue en el 2007, hay una anécdota también muy bonita de este trabajo, y es que cuando yo estaba haciendo esas intervenciones, no, creo que no la puse aquí, se me pasó, pegué una en una acera, no en el muro, sino en la acera, y resulta que el edificio que estaba allí era el Ministerio de Trabajo. Y el día que yo lo pegué era el 1 de mayo y yo no caí en cuenta. Yo no caí en cuenta que era 1 de mayo ni que ese era el edificio del Ministerio de Trabajo. Yo sí vi que el vigilante que estaba en ese edificio empezó a llamar a alguien y yo me llamó la atención. A los 5 minutos habían de policía con 3 policías, o sea, 12 policías llegaron allá a decir que yo qué estaba haciendo, que qué era eso, que yo estaba haciendo un grafiti, y yo le dije, no señor, eso no es un grafiti, eso es papel, está pegado, y eso en el momento en que llueva, esta persona con el pie le hizo como que frotó el pato contra el papel para corroborar que era lo que yo estaba diciendo. Entonces se armó toda una película porque era el Ministerio de Trabajo y pues obviamente la imagen que yo puse era de un indigente, de una persona acostada allí. Entonces, obviamente, pues eso, mientras ellos averiguaron, corroboraron y digamos que verificaron que no era un acto terrorista, entonces hasta ese momento no me dejaron ir. Entonces también es una anécdota interesante porque es lo que conlleva intervenir el espacio público, ¿cierto? Entonces, claro, como yo estaba, digamos, yo ahí de alguna manera pequé de ingenua en el sentido de que pues yo no había caído en cuenta que ese edificio era el edificio del Ministerio del Trabajo y que ese era el día del trabajo, el 1 de mayo. Pero me gustó que eso hubiera pasado precisamente porque eso evidencia, digamos, todo lo que representa ese espacio público y más aún, aunque era espacio público, porque yo no lo estaba poniendo en la fachada del edificio, era en la acera y esa acera es espacio público y le pertenece al público, estaba al frente del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cómo se generan este tipo de situaciones por el edificio y por lo que representaba aquel edificio allí? Entonces, digamos que este trabajo yo nunca, la intervención en espacio público no la he hecho aquí en Medellín. Yo hice un ensayo inicial, pero el trabajo realmente lo hice fue en Buenos Aires. Y el del lado derecho, que es del 2008 y se llama Dormidos y Expectantes, es una evolución de este proyecto de Dormidos donde yo lo llevo a sala y ya en sala se vuelve otra cosa, ¿sí? Porque la gente que va a la sala es otro tipo de público, diferente al transeúnte de la calle. Entonces, eso me llevó a pensar cómo estos personajes, pues una de las cosas
de esas siluetas anteriores que las quiero volver a mostrar. De estas siluetas es esa no identidad, ¿cierto? Aquí estas personas no tienen identidad, son bultos. Entonces esta imagen me llevó a pensar en eso de los bultos, de que realmente esta problemática se había vuelto tan que estas personas no tenían identidad y que realmente eran bultos en la calle, bultos que cuando caminábamos los pasábamos de largo. Entonces quise llamar la atención sobre eso, ¿cierto? Sobre esa indiferencia social, eso que por protección o por impotencia o por muchas razones nos lleva a casi que a voltear la mirada, porque no queremos confrontar aquello que es doloroso, aquello que es triste, aquello que es injusto y pues muchas cosas más. Entonces en la sala propongo una serie de bultos, ¿cierto? Que son estos personajes que ya se vuelven masas. Mi interés por la urbe y sus espacios comenzó en el 2008 con los paisajes efímeros y cambiantes generados por las sombras de la ciudad y las intervenciones desarrolladas en diferentes ciudades del mundo, donde el contexto fue determinante en los asuntos abordados en cada uno de ellos. Entonces esto pasa tanto con el asunto de las sombras como con el asunto de los indigentes y de las personas que vivían en la calle. Hay una cosa que es interesante y es que a mí las residencias, cada residencia artística me ha llevado a un nuevo proyecto. Es muy interesante porque por eso para mí los viajes son tan importantes para el arte, pues para el artista, porque es que el viaje es un estímulo y cada nuevo lugar al que uno llega hay un nuevo estímulo y ese nuevo estímulo conlleva a un nuevo proyecto, a un nuevo trabajo. Y eso es lo que pasa con este proyecto que sigue, que se llama PO, que es un proyecto desarrollado en el 2018. Fíjense que yo hice mi residencia en Vietnam en el 2015 y este proyecto de PO se gestó allá, se gestó en Ho Chi Minh. Y ese proyecto toma como referencia dos ciudades de dos diferentes países, Colombia y Vietnam. Entonces Po toma como referencia a Medellín y a Ho Chi Minh y las conecta en ese punto donde hay complejidades en la urbe. Entonces, es una instalación que yo realicé en la sala de la Biblioteca de Belén, que está elaborada con espaguetis hechos, pues, no espaguetis ya comprados secos, sino con espaguetis que se hicieron. Paisajes de ciudad, la naturaleza de la ciudad que es la condición del lugar público, ritmos y caos. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante y es que ¿por qué decido yo hacer esta instalación con espaguetis? Porque una de las cosas, digamos, típicas de Vietnam y de otros países del Oriente son los noodles, ¿cierto? Que son estos espaguetis que son, digamos, parte vital de la cultura. O sea, en los desayunos se comen noodles, en el almuerzo se comen noodles y en la comida también se comen noodles. Entonces, es un elemento que va más allá de ser simplemente un elemento del alimento, sino que es un elemento de la cultura. Y en Occidente los espaguetis también han tenido, digamos, se ha vuelto también bastante común dentro de nuestra cultura el consumo de los espaguetis. Entonces, yo quise conectar
precisamente estas culturas de Oriente y Occidente, de estas ciudades de Medellín y Ho Chi Minh a través de los espaguetis. Entonces, los espaguetis los hicimos, pues el grupo con el que yo trabajaba, preparamos la masa, los cortamos y sacábamos largas tiras de espaguetis que fueron los que conformaron esta instalación, que es una instalación de 10 metros por 11, o sea, una instalación bastante grande. Les voy a mostrar aquí un momentico este tour virtual, donde se puede pues como observar mejor esta instalación. Ahí está cargando. Está un poco lenta. Vamos a ver si de pronto... Ahí ya cargó, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, miren, ¿cierto? Este recorrido. Y una cosa interesante es también las sombras que se proyectan en la pared de estos nudos y lo que pasa en el piso. En la medida en que los espaguetis se van secando, se van cayendo, como que se entiezan, se secan y se entiezan y se quiebran. Entonces todo este ritmo en el piso también hace parte de la instalación. Y hay una cosa muy interesante que pasó el día de la inauguración y los días subsecuentes a la exposición, que fue que pues la gente entraba y la gente, claro, todo ese espagueti que había caído sonaba. Entonces, la instalación tuvo un componente visual, digamos, auditivo y olfativo, porque el olor era muy particular, tenía un olor muy fuerte. Inclusive yo recuerdo una persona, una señora que me lo dijo, me dijo, ay, ese olor me recuerda... ella venía de otra ciudad y me contó, me recuerda no sé qué en el campo. Y yo decía, qué interesante, ¿cierto? Porque el olor también estimula, ¿cierto? El olor nos lleva a los lugares, a los recuerdos. Entonces fue muy interesante pues tener estos tres componentes allí, ¿sí? Y bueno, entonces hay miren pues la cercanía, pues para que vean como la calidad, uno ve ahí perfectamente los nudos, pues los espaguetis, y sacábamos espaguetis de 3, 4 metros de largo, fue muy, muy interesante. Perdón, yo vuelvo acá. Entonces, miren por ejemplo, perdón. ¿Cierto? Entonces aquí recuerdo este día en que los niños jugaban, el público, ¿cierto? Se ponía como a pararse y a quebrar los espaguetis. Bueno, este trabajo, lo que les decía ahorita, como un trabajo me lleva a otro. La residencia en Vietnam me llevó a esta conexión con todo ese caos de la ciudad, porque una cosa muy característica en Vietnam era la cantidad de motos. Entonces el tráfico se volvía en algunos momentos un nudo que uno pensaba que nunca se iba a desatar y lentamente se desataba. Y lo más bonito era que la gente no se ofuscaba, no se ponía brava, pero pitaban para decirle al otro, mire, me voy a meter por aquí. Entonces, todo ese ritmo, todo ese caos, yo lo conecto también y lo conecté en su momento con Medellín. Entonces, esa experiencia en Vietnam me lleva a este proyecto 3 años después, ¿cierto? O sea, yo lo pensé como al año, yo lo pensé, perdón, en la misma residencia porque yo hice un ensayo con espaguetis allá, pero lo elaboro 3 años después.
Y y este trabajo de Poe me lleva a este otro trabajo que viene después, que se llama Ciudad Líquida. Ciudad Líquida deviene del proyecto Poe como parte de esa ciudad en permanente transformación que se construye y reconstruye a sí misma constantemente. La pieza propone una relación entre la trama y lo fluido, tomando el término fluidez de Zygmunt Bauman como una metáfora regente de la etapa actual en relación a la ciudad contemporánea. Los fluidos no conservan una forma por mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. Estos se desplazan, fluyen, se derraman, se desbordan, se salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan, donde lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar, la transitoriedad, la instantaneidad. Y aquí también me llama mucho la atención porque este asunto de la instantaneidad también tiene que ver con este asunto de la luz y la sombra, que me lleva, digamos, a una reflexión, tal vez la reflexión más presente y más actual sobre el presente. Entonces, aquí esta fue pues como este montaje, esta pequeña, digamos, instalación, que se llama Ciudad Líquida. Entonces, esto que vemos ahí, esta trama de Guaya, es la trama de Guaya que estaba aquí, en el proyecto de Poe. Y que esa trama, cuando yo la desmonto de allí, se vuelve en esta otra trama, ¿sí? Y esto que vemos en el piso es el ripio de pasta, que yo también lo conservo, ¿sí? Porque yo sabía que eso me iba a llevar a otras cosas que en ese momento no sabía qué eran. Bueno, aquí en el 2019 hago esta intervención en la ciudad que se llaman sombras urbanas y que son, digamos que estas sombras que se pintan aquí son parte de un proyecto con la alcaldía, con la APP, para intervenir unos muros en la ciudad, en la calle 10, pero que eran, este proyecto se hacía en acuerdo con el dueño del local. El local estaba aquí, esta es la pared del frente, ¿cierto? Estas son las dos paredes laterales donde yo hice las intervenciones y el dueño del negocio, entonces yo inicialmente había propuesto esos paisajes transparentes, ¿cierto? O sea, con esa transparencia de las sombras. Pero el señor era un señor pues como muy coloquial y el señor decía, no, vea, yo entiendo una montaña, un caballo, una casa. A mí eso me parece bonito, pero muy raro, yo no lo entiendo, ¿cierto? Entonces, a partir pues como de esa premisa, entonces yo le propuse que estos paisajes llevaran color, ¿cierto? Entonces yo pensé en estos colores pues por esa relación con la luz, más que cualquier cosa. O sea, más que ser la representación del paisaje, era la relación con la luz. Entonces, por eso, pues el amarillo, el blanco, un poco también el naranja. Y así es como llego pues a la elaboración de este mural en el 2019. Y en el 2020 aparece un proyecto, que es que es Sesiones en Confinamiento, que propone el MAM, una maratón de proyectos que tenían que ver con el confinamiento. Yo en ese confinamiento empecé a pensar, dije yo, voy a empezar a hacer intervenciones en mi casa. Y cuando aparece esta convocatoria, pues digo yo, este es el escenario perfecto. Y propongo este proyecto, que son estas intervenciones que están hechas aquí en mi casa. Este es en el muro del patio de atrás, este es en uno de los muros de aquí adentro de la casa y esto es en el piso. Básicamente es la naturaleza en casa, porque si ven las imágenes, todas son imágenes que tienen que ver un poco con esa naturaleza que me rodea a mí, que son los jardines de mi casa, que para mí es muy... Entonces, yo la llamo alternancias e intermitencias. Alternancias e intermitencias se refiere al movimiento constante y al cambio que se genera a partir de la trayectoria de la luz, que se evidencia en el espacio de la casa en secuencias e intervalos de luces y sombras.
recorridos y superposiciones de momentos, mañana o tarde, congelamiento y fijación de las imágenes en la noche. La luz se convierte en sombra y la sombra se ilumina. Y para terminar, pongo este párrafo que me gustó mucho, que dice: la relación de los seres humanos con la naturaleza fue quizás el primer tema en aparecer en la historia del arte. La representación artística de la naturaleza está estrechamente vinculada con la percepción social del mundo natural, al mismo tiempo que los artistas contribuyen a un cambio progresivo en la forma en que se relacionan con ella y la visualizan. Aníbal Josami, que es el rector de esta universidad y del museo. Pero resulta que este señor Josami, también hay una anécdota con él. Él me compró un trabajo de los de Dormidos cuando yo estuve en Buenos Aires, que era un floor graphic que iba adherido al piso. Entonces yo cuando volví a Medellín, volví a imprimir esa imagen y se la envié. Entonces también pues allá tuvo su anécdota. Y yo también muy sorprendida porque realmente yo no pensé que estos trabajos de Dormido se fueran a vender. Muchas gracias. Agradezco mucho pues la atención y que estuvieran aquí. Ana, permiso, Beatriz. Sí. Es como sobre el trabajo del mural en el Poblado. No sé si lo has visto últimamente. Hace poco sí, pasé por allí y está intervenido, exacto. Que recuerdo pues que pudimos acompañarte en algún momento en el proceso y bueno, escucharte la propuesta y ver la escala de la intervención y las exigencias, y estuvimos pues compartiendo un rato allí. Y hace poco pasé por allí y como que lamenté mucho algo pues que es un fenómeno, digamos, natural en el contexto de muralismo, al menos en la ciudad, es que es poco el respeto por los lugares ya intervenidos, ¿cierto? Eso, pues, a mí me llama la atención porque se entiende que es un contexto entre artistas y si ya existe una propuesta que además logra un nivel, etcétera, una calidad, pues como que no sé cómo llamarlo, no sé si es parte de una cultura que es de la rebeldía y del, pues no sé si es parte de la rebeldía o si que cómo nombrar esas acciones, ¿cierto? Cuando se trabaja sobre la obra de otro y que se ve mucho en muchas partes de la ciudad. Entonces, pues yo lo lamenté porque en efecto creo que es un trabajo que ameritaba que se mantuviese allí y que ahora pues tiene esa otra intervención que es una cosa de cualquiera. Entonces, es lamentable, pero bueno, tú ya lo supiste, entonces, bueno, sí, es como gajes del oficio. Pero sabes, Julio, a mí eso no me molesta, porque precisamente el espacio público implica ese tipo de cosas. Es como el arte efímero. A mí, cuando yo hice la intervención de la casa aquí en Prado, pues que ese trabajo no lo mostré hoy, pero que está ahí en la página de Ciudad Cúbica, recuerdo que la persona que compró esa casa, como yo hice mi trabajo en ese intervalo de la venta, ¿cierto? Que fueron 2 meses, le dije al dueño de la casa, que amigo mío, yo le dije, tengo este proyecto, quiero hacer esto, y me dijo de una, y me entregó las llaves de la casa y yo iba todos los días durante 2 meses a trabajar. Y el que compró la casa, los dueños, el dueño, él no entendía. Él un día fue y me dijo, usted va a hacer todo este trabajo para que después se tape. Y le dije yo, sí, es que el asunto no es ese, el asunto es precisamente lo efímero, ¿cierto? O sea, realmente la vida es eso, o sea, nada perdura. O sea, hay cosas que pueden perdurar durante muchos años y durante mucho tiempo, pero finalmente le llega un fin, ¿cierto? Hay un momento y el fin puede ser 1 hora después o 1 minuto después o 100 años después. Entonces, para mí era más importante poder hacer esa intervención y vivirla a que se borrara después, pues.
listo, eso como dices tú, gajes del oficio, parte de la vida. Total, Entonces, total, sí. Qué bueno esa mirada porque también me alecciona. Gracias, Ana, gracias. Y con gusto. felicitaciones. Bueno, yo quiero leer aquí, Gracias. aquí hay algunas manifestaciones de agradecimiento. Dice, esa exposición fue una experiencia maravillosa, María Augusto Arroyave. Esta Muchas gracias. exposición fue una experiencia maravillosa. Beatriz Elena Suaza, gracias por compartir y adentrarnos en tu trabajo. Un abrazo. Y Pastor Iván te dice, Ana María, muchas gracias a vos por compartirnos tu experiencia y las maravillosas vivencias de tu actividad creativa. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Muy rico haber estado pues como tan acompañada y poder, sí, yo creo que estas son unas oportunidades muy buenas en torno a una reflexión muy puntual que era esa relación arte-naturaleza, pero que permite también que uno comparta los trabajos que están de alguna manera ligados a esto, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas gracias a todos. Y yo te agradezco mucho por ese entusiasmo con el cual preparaste esta exposición, que querías compartirnos con nosotros, compartirnos este trabajo artístico, tus residencias en estos países tan lejanos. Muchas gracias, Ana María. Muy interesante. No, a ustedes. De gran interés, digamos, tu exposición. Bueno, entonces yo, lo único, pues para terminar, como invitarlos a la próxima conferencia, que es octubre 21, el próximo jueves, a cargo del Semillero de Investigación, El Cuerpo Habla. Se titula la conferencia Carne y Tierra. Ustedes saben pues que el Semillero de Investigación, El Cuerpo Habla, pertenece al Departamento de Artes Escénicas. Entonces los esperamos para el próximo jueves en este mismo espacio. Qué bueno. ¿Y ¿listo? ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas? Pues sería rico escucharlos. Hola, Alonso. Un comentario, una pregunta. Hola, no sé, fue que me tuve que salir a hacer una cosa urgente y me desconecté. Bueno, no, tranquilo, después lo miras, pero que sería rico escucharlos, pues como comentarios o preguntas que tengan. Todavía tenemos un tiempo. Todavía tenemos 10 minuticos. Pues en lo que yo logré ver, me pareció todo muy interesante y demasiado sensible. Yo estuve hasta la galería con la exposición, la instalación de los espaguetis, que me pareció algo también muy interesante. Y hay mucha diversidad en el trabajo. Ana María me parece que es una muestra pues de mucha experiencia, sobre todo. Eso es lo que me parece a mí más importante ahí. Y lo de China me parece a mí también muy interesante. Me quedó un poquito corto, me gustaría como volver a hablar con usted de esto porque me parece muy interesante. Hablemos. Rico me parece. Edwin está levantando la mano. Levantó la mano Edwin. Andrés. Sí, Andrés. Hola, buenas noches. Quiero pues como hacer un comentario de lo que percibí de todo este trabajo de la profesora y maestra Ana María Mejía. Quiero partir pues como en mi comentario de la afirmación que ella, o como ella empezó su conferencia, su charla, cuando habló de la naturaleza y la dividió en dos, ¿cierto? Habló de una naturaleza que está compuesta por los paisajes, ¿cierto? Naturales, ¿cierto? Esos, y la naturaleza también del individuo. Y veo muy plasmada en la presentación de ella esa diferencia entre ambas naturalezas, hasta el punto que partiendo pues de esa diferenciación como que hizo la profesora al comienzo, llegué a ver en su trabajo una crítica muy fuerte al último en cómo esa naturaleza de los paisajes naturales, ¿cierto? Que está compuesta por las montañas, el aire, el viento, en su trabajo se fue convirtiendo en otros paisajes que son los que están en la ciudad, ¿cierto? Esos paisajes que de alguna otra manera también están dibujando la ciudad, ¿cierto? Y
Y me refiero en este caso a su trabajo dormido, ¿cierto? De esas personas, pues que también, eso pues me parece que eso también es el paisaje de la ciudad, ¿cierto? O esa parte denigrante de la naturaleza, pues, por llamarlo así, o esa parte que fuerte en el que, ¿cierto? Una naturaleza que está afectada, depurable, está desgastada, ¿cierto? La naturaleza del individuo. Y por último me llamó mucho la atención ver cómo, no sé si de pronto fue una crítica o hace parte de mi interpretación, pero la exposición de los espaguetis, ¿cierto? Como, no sé si ahí hay una crítica, pero yo encontré como una crítica muy fuerte de cómo, y en paralelo pues con la exposición los dormidos, es como mientras estas personas que están ahí dormidas, ¿cierto? Hambrientas, hambrunas, la sociedad desperdicia sus alimentos, ¿cierto? Juega sobre ellos, mientras hay personas pues que se están, llamémoslo, muriendo de hambre, ¿cierto? En las calles. Entonces no sé si fue cierto, si ahí habría una crítica que usted de pronto, profesora Ana María, quería presentar, o no sé qué quería representar también más allá de la exposición de los Los espaguetis, pues al espaguetis. final. Pues, pero muy interesante y bueno, logré ver esas dos naturalezas que mencionó al principio, ¿cierto? La naturaleza. Y al principio pensaba mucho en ese sentido en Hegel, ¿cierto? Que Hegel diferencia de la belleza artística a la belleza natural, ¿cierto? Que la belleza artística es mucho más bella que la belleza natural. Pues también quería como mencionar eso en esa parte. Era mi comentario y también me gustaría escuchar y agradecerle pues a ambas, tanto la profesora Beatriz Elena y a usted, profesora Ana María, por estos espacios tan importantes que amplían nuestra mirada, pues, y no, pues muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. A mí me encanta esa relación que haces. O sea, inicialmente yo no lo había pensado, digamos, de esa manera en que tú lo lees, pero cuando te escuché dije yo, claro, claro, es que eso es lo que yo digo que es tan interesante cuando uno mira hacia atrás su proceso. Fíjense que los proyectos míos van saliendo precisamente de esas nuevas experiencias. O sea, cuando yo estuve en Vietnam y yo salía en bus o salía a caminar y veía ese caos vehicular, por ejemplo, eso me impactó. Y me impactó porque se armaban unos nudos, por la manera como se abordaba, muy diferente a la nuestra. La gente no se ponía brava, la gente no peleaba, la gente pitaba, pero por otras razones. Una cosa que se me olvidó mencionar era el cableado también. Todo el cableado eléctrico es como aquí en Medellín, por fuera. Pero yo allá vi los nudos más grandes que he visto en mi vida en cables. Entonces yo empecé también a tomar fotos de esos nudos y esos cables porque yo era así, ¿qué es esto? Entonces cuando yo pensaba en ese caos vehicular, en esos nudos de los cables, en la dinámica de la ciudad, inmediatamente conecté, dije yo, Medellín y Ho Chi Minh. Entonces, cuando yo pensé inicialmente con este asunto de los noodles, pues de los espaguetis, es porque, como les decía ahorita, es un elemento de la cultura oriental. O sea, no es solamente un alimento, es un elemento de la cultura oriental. Es muy importante este asunto de los espaguetis. Entonces yo hice un ensayo allá. Yo hice allá como una pequeña muestra con ese ensayo. Me compré, porque allá sí se consiguen los espaguetis así crudos. Entonces yo fui al mercado y me compré 1 libra de espaguetis y recuerdo que los teñí de negros, porque inicialmente había pensado que no sé por qué iban a ser negros. Y hice un ensayo allá y ese ensayo lo mostré. Y ya me di esa idea, Colombia, y ya la idea después, digamos, fue evolucionando a otras cosas. Entonces yo pensaba, es que realmente este asunto del espagueti es un alimento,
pero también es un enlace entre las culturas. Y ese enlace entre las culturas desde la perspectiva de dos ciudades que son muy caóticas en términos del tráfico vehicular, del ordenamiento. Pero mira que tú hiciste un enlace muy bello y pues muchas gracias, porque lo voy a tomar muy, pues como muy en cuenta, es ese asunto de el alimento frente al indigente, frente a esa persona que está en la calle, que se nos vuelve paisaje, tal vez porque es la única manera que tenemos como de defendernos, ¿cierto? Porque si no nos sentaríamos a llorar allí mismo ¿cierto? Entonces, es muy bello, pues te agradezco mucho esa conexión. Y realmente en este trabajo de Po y de Ciudad Líquida y de los dormidos, realmente hay una mirada a la ciudad y una crítica también a la ciudad, desde esa construcción, ¿cierto? Adelante, gracias Edwin. Alonso. Gracias a usted también, profesor. Como si de pronto tenemos todavía un minutico, que me gustaría mucho hacerle una pregunta así como muy concreta, muy puntual a Ana María, y es acerca de los viajes, ya que para ella el viaje significa pues mucho en el sentido de sus propuestas, porque viajar pues obvio que lo cambia a uno y le cambia la vida a uno. Una pregunta muy personal, Ana. ¿Qué ha hecho esta manera de usted vivir en China un tiempo, vivir en Canadá un tiempo, vivir en Colombia otro, y las residencias que lo hace a uno un poco como una persona de mundo? ¿Qué ha hecho en usted? ¿Cómo usted puede hablar eso en 2 minutos o 3 minuticos? Bueno, el reto son los 3 minutos. A mí me cambió la vida, y te voy a decir rápidamente como por qué. Cuando yo terminé en la universidad, bueno, yo primero quiero mencionar un profesor mío de la Nacional, Álvaro Delgado, que nos daba trabajo de campo. Hicimos unos viajes bellísimos a Boyacá, a San Agustín y Tierra Adentro, cuando uno todavía podía entrar a los hipogeos de Tierra Adentro. Y yo recuerdo que él nos decía, muchachos, viajen, a donde sea, pero viajen. Si tienen plata para ir a un pueblo, vayan a un pueblo, o si tienen más plática para ir a una ciudad o a otro país. Y a mí eso se me quedó, fue como una impronta en el cerebro. Cuando yo me gradué en la Nacional, yo dije, yo tengo que salir. Yo no conocía nada, yo no había salido de Colombia, yo no había ido al exterior, yo no había ido a Miami, yo no conocía Miami. Y yo dije, yo me tengo que ir. Pues yo tengo que salir de aquí. Era una urgencia y una necesidad que tal vez en ese momento, pues yo no sabía exactamente por qué, pero la tenía. Y dije, bueno, yo quiero irme y no tengo plata, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer para irme? Tengo que buscar. Y con ese raciocinio empecé a buscar becas. Y busqué y apliqué y esta no salía y la otra tenía que hacer no sé qué, hasta que salió la beca para China. Y cuando yo recibí, porque eran 2 cartas, era una preselección inicial y una selección final. Eso fue mucha agonía. Cuando yo recibí esa última carta, yo casi no la abro, pues yo decía, bueno, cuando vi que me la habían dado, yo estaba feliz. Y recuerdo que llamé a un amigo y nos fuimos para el Cerro Nutivara, para el pueblito paisa, a mirar a Medellín desde allá. Y eso fue, yo estaba feliz, yo no cabía en mí, yo me voy para la China. O sea, había cierta ingenuidad también, porque yo no pensaba, algunas personas me decían, ay, ¿a usted no le da miedo y solo? Y yo, ¿miedo de qué? Pues para mí era como una pregunta absurda. Y yo pienso que es parte también como de esa ingenuidad. Yo no he sido una persona miedosa y a mí no me da miedo viajar sola. A mí me encanta, me entusiasma, pues me da mucha, ¿cierto? Entonces yo era feliz, yo no, me voy para la China, yo lo único que pensaba es me voy para la China. Esa experiencia en China me abrió el mundo, ¿cierto? Me abrió esa mirada del mundo, pero también sobre mí misma, o sea, también sobre mi familia, porque es que cuando uno vive con la familia es una cosa, y cuando tú
estás lejos y miras a la familia con distancia es otra. Entonces fueron unos encuentros a veces duros, a veces difíciles, pero era también entrar como a mi mundo, entrar a mí, y ya no ya como allá en el entorno familiar, sino desde afuera. Entonces fue muy, muy enriquecedor. Eso por el lado de China. Luego, cuando yo en China conocí a mi primer ex marido canadiense, y eso me llevó a irme para Canadá y viví 12 años allá. También fue otra cosa, porque eso me hizo entender que el mundo no es Colombia, que el mundo no es Medellín, que Medellín es un granito de arena en el mundo, y que lo que pasaba aquí no tenía por qué pasar. Eso fue lo más importante, tal vez esa fue la lección más profunda para mí, entender que lo que pasaba aquí era el producto de una injusticia social, era el producto de un feudalismo histórico, de un colonialismo que seguía presente. Entonces, cuando yo volví en el 2004, fue un choque tremendo porque en países como Canadá tú tienes derechos y te respetan los derechos. En países como Colombia, poco o nada. Y eso se reflejaba en la cotidianidad. Entonces yo salía a la calle y yo tenía mi derecho a cruzar, pero el derecho lo tenía era el carro. Entonces tuve más de un que pudo ser peligroso para mí, porque yo no entendía. Además de que yo no entendía, a mí me daba mucha rabia. Yo decía, pero es que ¿cómo así? Es que yo tengo aquí la vida, yo tengo el derecho. Pero cuando, o sea, inclusive por la más mínima reacción, había una reacción violenta del otro lado. Entonces fue muy duro, muy, muy duro. Al principio para mí fue durísimo y yo realmente, yo decía, no, yo voy a regresar a vivir en Canadá, porque es que esto está muy, muy complicado. Pero la vida me fue cambiando y la vida me puso, digamos, en otras dinámicas. Entonces, por eso para mí es tan importante el viaje, porque es que cada vez que yo viajo, el mundo vuelve y se abre. O sea, el mundo no ha dejado de ser un lugar maravilloso que yo cada vez que viajo descubro. O sea, y eso me alegra, porque yo creo que uno en ese sentido no puede envejecer. Uno en ese sentido uno puede envejecer ganando experiencia. Y eso es lo que yo siento que he ganado, ¿cierto? Que los años me han dado eso, básicamente. Y las experiencias de viaje me han dado eso. ¿Qué piensas, Alonso? Sí, no, muchas gracias, Ana. Me parece muy bello lo que acaba de decir, sí. Es eso, como el viaje al Taca, como el Taca. Cierto. Muy bello, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes, muy, muy rico este conversatorio. Quedo muy contenta. Bueno, entonces finalizamos así este conversatorio. Solo pues quería recordarles para entrar para conocer toda la programación, que es una programación muy, muy seleccionada con este tema del arte y la naturaleza. Por ejemplo, hay muchas conferencias sobre música que van a pasar por aquí, 3 profesores de música, 2 profesores de danza. Entonces, para que se inscriban, pues, miren la programación, la pueden encontrar en artes.uda.edu.co. Allí encuentran la programación completa y también cada semana se coloca allí el link para ingresar. Y nuevamente les digo, si tienen problemas pues para ingresar de pronto al portal de la Universidad de Antioquia, entonces me pueden escribir a mí, Beatriz, al correo beatriz.bernal@uda.edu.co. Es solo que me escriban y yo les envío ya los links de todas las ponencias siguientes. Bueno, entonces, muchas gracias, Ana María, por aceptar nuestra invitación y hasta una próxima reunión. Listo. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias, una feliz noche. Gracias y hasta luego. Bueno. Hasta luego, gracias. ¿Cómo es que se para? Feliz noche. Sí, como... de abajo del micrófono rojo. Qué rico, Beatriz Suaza, verte por aquí. Me encantó que estuvieras. Muchas gracias. Qué bueno.